madrugada del 29 de abril de 1978, una joven apareció estrangulada en un sótano de Génova. Se pensó en un asalto aislado, hasta que otras 4 mujeres fueron halladas muertas antes de que acabara el año. El responsable, Mauricio Minghella, cayó rápido, juró haber comprendido su culpa y recibió cadena perpetua. 17 años después, la Italia de los 90 lo proclamó ejemplo de rehabilitación y abrió los barrotes. 40 días le bastaron para volver a matar. Esta es la crónica de un depredador que perfeccionó el arte de fingir redención, de un sistema que confundió disciplina carcelaria con arrepentimiento genuino, y de una cacería que obligó a modernizar la investigación forense europea. Viajaremos desde los callejones portuarios, donde descubrió el poder del estrangulamiento, hasta las cunetas piamontesas convertidas en su tablero de caza. Analizaremos el perfil psicológico que le permitió engañar a psicólogos veteranos, los fallos burocráticos que lo pusieron de nuevo en la calle y el legado de protocolos que hoy intentan que algo así no se repita jamás. Lo primero que recuerda Mauricio Minghella de la infancia es el olor a polvo que levantaban los tranvías en la vía Cornigliano y la manera en que el humo de las chimeneas del gran puerto de Génova se quedaba pegado a la piel como una segunda camisa. Nació el 16 de julio de 1958, en un piso diminuto sobre un taller mecánico. Había tanto ruido metálico que su madre Ida solía gritar para hacerse oír, y él creció confundiendo las caricias con los empujones. El padre, Enrico, estibador, bebía demasiado y desaparecía durante días. Cuando regresaba, descargaba la frustración en la mesa, la pared o la mandíbula de alguno de sus hijos. Mauricio, el tercero, aprendió rápido que la fuerza evitaba humillaciones. Con 9 años ya dominaba el puño cerrado. Con 11 golpeaba a compañeros más grandes por una canica o un bocadillo. Encontrar a la salida de la escuela. Ese año, 1971, repitió curso por 3ª vez. El director le aconsejó a la madre que lo enviara a un instituto profesional, algo manual donde gaste energía. Enrico interpretó la recomendación como un fracaso personal y le regaló un par de guantes de boxeo de segunda mano, convencido de que la disciplina del ring lo encausaría. El chico se presentó en el gimnasio municipal, demostró potencia y reflejos, pero ningún respeto por las reglas. Se negaba a retroceder, sonreía cuando el sparring sangraba, buscaba el golpe después del gong. Lo expulsaron al mes. Volvió a deambular por la calle, descubrió los salones de baile de San Pierre de Arena, y allí, entre luces estroboscópicas y música disco importada, se estrenó como depredador temprano. Seducía, robaba y desaparecía. A los 17 entró por primera vez en un calabozo tras sustraer un reloj y 20.000 liras a un turista alemán. Salió libre a las pocas horas. Aquella noche en casa, nadie preguntó. Ida guardaba silencio, Enrico dormía a la borrachera, y los 2 hermanos menores habían aprendido a no interrogar a quien golpea primero. Mauricio interpretó la ausencia de reproche como permiso tácito y repitió la jugada, cada vez con menos cautela, hasta que en abril de 1978 la violencia se volvió irreversible. Ena Minguzzi, 18 años, estudiante de enfermería y monitora de patinaje, aceptó que un muchacho apuesto la acompañara al portal después de bailar en la discoteca La Lanterna. Apenas cruzó el umbral, él cerró la puerta y la sujetó del cuello con la misma destreza que mostraba en el ring. La arrastró al sótano, utilizó un cordón de zapato para estrangularla y antes de escapar, colocó la ropa interior de la joven en posición ritual, como si cada pliegue fuese imprescindible para su propio espectáculo privado. El cuerpo apareció al amanecer. Génova se estremeció por la ferocidad del ataque, pero la policía no relacionó al agresor con ningún sospechoso conocido. Nadie mencionó a Mauricio. Era invisible para los agentes, solo un vago cuya familia no se quejaba y que oficialmente trabajaba de peón ocasional. La segunda víctima llegó el 9 de mayo, Ana Pagano, camarera de 22 años, hallada semidesnuda detrás de una cabina telefónica. Mismo método, estrangulamiento con ligadura improvisada, desorden fetichista de la ropa, ausencia de testigos. 4 días después, Adele Ferri, esteticista de 26, murió en la periferia de Cornigliano. Luego vendrían Ángela Pessotta en junio y Loretta Ferrari en noviembre. 5 homicidios en poco más de 6 meses. La prensa tituló: De ahí mostró di Genovaya, pero la investigación se empantanaba. Los lugares eran distintos, las víctimas no compartían círculo social, y las huellas dactilares
se contaminaban con la curiosidad de los vecinos antes de que la ciudadana científica acordonara la zona. Cuando apareció la quinta víctima, un grupo de carabinieri jóvenes observó un patrón que sus superiores pasaban por alto. La escena siempre mostraba una mezcla de improvisación y cuidado ritual. No era un asaltante que huía después de la violación. Era alguien que necesitaba modelar el cadáver como confirmación de dominio. Decidieron revisar la lista de varones con antecedentes de agresión y al mismo tiempo rastrear los discos donde las jóvenes habían bailado. El nombre de Mauricio surgió 3 veces en declaraciones de amigas de las víctimas. Un carterista robó un bolso en el paseo marítimo y abandonó el contenido en un callejón. Entre los objetos apareció una cadenita con la inscripción de Caterinario. Un anillo reciente de Pagano había sido vendido ese mismo día en una casa de empeños del centro y la descripción del vendedor coincidía con Minguella. Suficiente para allanamiento. El 29 de noviembre, la policía irrumpió en el cuartucho donde vivía con su madre. Hallaron recortes de prensa de los asesinatos, un par de medias femeninas escondidas en una caja de zapatos y un cuaderno con frases desordenadas. Lo detuvieron. Él no opuso resistencia. En comisaría se limitó a encogerse de hombros. El proceso judicial fue tan rápido como la investigación había sido lenta. Los forenses mostraron coincidencias en la presión de los nudos. El fiscal subrayó la frialdad del acusado y la defensa intentó sin éxito alegar enajenación. El 15 de mayo de 1979 llegó la condena, cadena perpetua por 5 homicidios más 18 años, por robo con violencia. Ida rompió a llorar mientras su hijo, inexpresivo, era conducido de vuelta al furgón. Para la ciudad, el caso quedó cerrado. Para Mauricio, la historia apenas empezaba. Durante 17 años, transformó la penitenciaría de Porto Azurro en su academia de paciencia. Aprendió a trabajar la madera, a encuadernar, a jugar al ajedrez. Presentó cartas al capellán, cooperó con psicólogos, se graduó en formación profesional y, cuando la legislación italiana introdujo beneficios por conducta ejemplar y reinserción laboral, solicitó cada uno. En 1995 obtuvo salidas laborales diurnas como cobrador de recibos para una pequeña empresa de suministros. Volvía cada noche, puntual, con la camisa planchada y el cuaderno de cuentas en orden. 2 años después, la Junta de Vigilancia aprobó libertad condicional, 29 de marzo de 1997. Nadie imaginaba que llevaba 17 años soñando con la misma escena interrumpida. Esa primera noche, fuera caminó hasta un club de carretera a las afueras de Turín. Pidió una cerveza, escuchó la música electrónica que había sustituido a la vieja disco setentera y observó a las jóvenes que trabajaban en la ruta, inmigrantes, sin papeles, sin familia cercana, idénticas a las víctimas perfectas que había dibujado mentalmente entre rejas. Se acercó a una búlgara que se hacía llamar Milena, le preguntó la tarifa. Subieron al coche que él había alquilado ese mismo día. En un descampado, la estranguló con la bufanda de ella, acomodó el cuerpo en una zanja y guardó un mechón de cabello en la guantera, trofeo minúsculo de su triunfo intacto. Volvió a casa antes de que el oficial de servicio llamara para comprobar su presencia. En menos de un mes mató a 2 mujeres más, una nigeriana y una albanesa. Ninguna denuncia. La desaparición de trabajadoras sexuales extranjeras no figuraba entre las prioridades policiales de la época. Mauricio se sintió intocable y perfeccionó el método. Conducía hasta un camino forestal, utilizaba nudos marineros aprendidos en prisión, colocaba el cuerpo boca abajo y cubría el rostro con una prenda. Era su forma de desconectarse del acto, negar la identidad a la víctima tras poseer su último aliento. La racha continuó hasta diciembre de 1998, 10 asesinatos confirmados. El hallazgo casi fortuito de un preservativo con su ADN junto al cuerpo de Floretta Islamist. Un inspector entendió que aquel código genético coincidía con un preso liberado 2 años antes. Sin embargo, la burocracia tardó. Cuando firmaron la orden de vigilancia, Minguella se había fumado en la noche piamontesa. Vivía en habitaciones temporarias, cambiaba de coche cada 15 días, sobrevivía robando pequeñas sumas a las propias víctimas antes de matarlas. El arresto definitivo ocurrió el 18 de febrero de 2001, tras la aparición de una joven rumana en un canal de irrigación. La policía filtró a la prensa un retrato robot basado en el testimonio de otra prostituta que había escapado de un cliente violento. Un taxista reconoció al hombre que, con acento ligur,
Discutía tarifas sin hurgar en el bolsillo. La patrulla lo interceptó en un área de servicio. Encontró en el maletero la blusa de la última víctima, una cuerda náutica y varios mechones de cabello, dentro de sobres etiquetados con fechas. En comisaría repitió la frase de 1978. Casi idéntica. Yo non volevo uccidere. Volevo fermarle yo. No quería matarlas. Cuando el tribunal de Turín leyó la segunda cadena perpetua con 30 años añadidos, la prensa señaló el fracaso sistémico. Un asesino múltiple liberado, por buena conducta que volvía a cazar sin oposición. Las familias de las primeras víctimas clamaron contra la justicia. Las de las segundas apenas fueron escuchadas. Muchas no tenían papeles para testificar. Mauricio sonrió al oír la sentencia. Sabía que nunca saldría, pero también que su nombre quedaría como advertencia en los manuales de criminología. Lo trasladaron a la cárcel de alta seguridad de Pavía, pabellón de vigilancia especial. Allí, en 2003, fingió dolores agudos en el pecho. Lo llevaron al hospital de Biella y saltó por una ventana del primer piso, mientras el guardia buscaba café. La fuga duró 47 horas. Lo capturaron dormitando en un cobertizo de herramientas, a 20 kilómetros. A partir de entonces, aislamiento estricto, 22 horas diarias sin contacto, un patio de cemento de 6 pasos de largo y el eco de su propia respiración, como única música. Hoy, Mauricio Minghella es un interno de 67 años que marcha en círculos diminutos, con las manos a la espalda, murmurando números que nadie entiende. Quizás sean las víctimas que recuerda, quizás las que el sistema nunca descubrió. Ha escrito cartas a criminólogos, ofrece detalles solo a cambio de reconocimiento público, y cada 16 de julio pide un trozo de tarta que los funcionarios niegan por protocolo. El segundo acto de la historia de Mauricio Minghella empieza la mañana del 23 de junio de 1979, cuando el portón de la penitenciaría de Porto Azzurro se cierra detrás de él y la isla de Elba lo engulle con olor. En aquel año, la cárcel todavía se vendía a sí misma como colonia penal modelo, un destino de reclusión que prometía mano de obra barata para talleres de carpintería y jardines de cítricos, los homicidas más temidos. Los directores juraban que el aislamiento insular desataba epifanías rehabilitadoras. Los internos sabían que en realidad la distancia era un muro añadido. A Mauricio no le importó. El mar era la primera puerta que necesitaba aprender a cruzar, aunque fuera solo con la imaginación. El reglamento penitenciario de la época premiaba los oficios productivos con años de redención automática. Cada 25 jornadas de trabajo, sin incidencias, restaban un día a la condena. Y el supervisor del taller de carpintería advirtió que aquel muchacho enjuto, de manos fuertes, ponía una atención obsesiva en cada esquina de la madera, como si lijara hasta borrar las vetas de pino. Pudiera pulir también la memoria de los dedos que habían estrangulado a 5 mujeres. No hablaba, pero escuchaba cada palabra de los funcionarios. Registraba horarios y rutas internas. Memorizaba dónde guardaban la llave que abría la puerta trasera del almacén. Anotar era su forma de errar el tiempo. Y, en las noches de encierro, empezaron a circular leyendas acerca de su silencio perfecto. Algunos internos aseguraban que dormía con los ojos entreabiertos, otros que recitaba el nombre de cada víctima antes de apagar la bombilla. Un sicario napolitano, harto de la mística que crecían a su alrededor, lo retó a un duelo furtivo en la lavandería. Volvió con 2 costillas fisuradas y la boca sellada. Ningún guarda supo cómo explicar el incidente. La versión oficial habló de resbalón con jabón. La verdad quedó escrita solo en los moratones púrpura que florecieron en el torso del agresor. Desde entonces, nadie volvió a probar su temple. Aquel control de su entorno, disfrazado de buena conducta, empezó a surtir efecto. Los capellanes lo utilizaban como ejemplo de disciplina. Atendía misa, no provocaba alborotos, entregaba cada pulsera de madera que tallaba para la beneficencia, como una expiación en miniatura. En realidad, el fervor religioso le era ajeno. Lo único que le interesaba era la retórica del perdón, memorizar cada palabra de contrición para reutilizarla en el momento exacto, como se afila un cuchillo para el día de la caza. Cuando la Junta de Vigilancia Penitenciaria convocaba entrevistas anuales, él desplegaba frases impecables. He interiorizado la culpa, reconozco el dolor causado, quiero restituir valor a mi existencia mediante el trabajo honrado. Y los psicólogos anotaban avance, los jueces archivaban. Mientras tanto, fuera de la isla, la justicia italiana pasaba por una mutación que le abriría una grieta inesperada. A principios de los 90,
Los tribunales empezaron a saturarse con macroprocesos de corrupción y terrorismo, y el legislativo respondió al colapso, incentivando salidas laborales y beneficios de ley para internos con condenas largas. Se necesitaban espacios para nuevos reclusos, y se confiaba en las promesas de readaptación social. Las ciudades del norte, en auge económico, reclamaban mano de obra barata y puntual para tareas que nadie quería: cobradores de recibos, mensajeros, mozos de almacén. La coartada perfecta para un asesino que supo transformarse en prisionero, modelo. Las entrevistas técnicas establecieron que Mauricio nunca había mostrado trastornos psicóticos, ni índices de drogadicción, ni historial de rebeldía carcelaria. El único asterisco en su ficha, una nota breve sobre rasgos narcisistas y tendencia a manipulación, no era, en ese momento, impedimento legal para considerar libertad condicional. El 15 de febrero de 1995 se firmó la primera autorización de salida diurna. Tenía 36 años, vigor intacto, y la memoria plena de un impulso que jamás se apagó. Durante las primeras semanas, volvió cada noche al penal con puntualidad suiza. El trabajo foráneo consistía en recorrer la periferia industrial de Livorno, cobrando facturas atrasadas de suministro de agua, timbrar, sonreír, esperar que un anciano abriera la cartera, anotar la transacción en un talonario. Con esas visitas perfeccionó una rutina de amable persistencia, la mirada nunca demasiado fija, el tono tranquilizador que no ofendía, y sobre todo, la habilidad para leer la disposición del otro. Exactamente lo mismo que, 2 años después, usaría en las cunetas de Turín, cuando en marzo de 1997 se aprobó la libertad condicional completa. El director de la cárcel firmó un informe final. El reeducando ha interiorizado la responsabilidad penal de sus actos y demuestra empatía proyectiva hacia los afectados. Aparentemente era verdad. Nadie había muerto en 17 años y Minghella exhibía un autocontrol espartano. Lo que nadie advirtió es que la cadena de fantasías homicidas había continuado. Cada noche apuntalaba detalles en una libreta invisible, exacta como un calendario íntimo. Por venir, desembarcó en el continente con un objetivo triple: elegir víctimas desechadas, para que su ausencia no disparara radares policiales; escoger territorios lejanos a Génova, para no manchar el recuerdo materno; y pulir un sello que borrara huellas. En Piemonte halló terreno propicio. El tráfico nocturno de la 4 colindaba con naves abandonadas, estaciones de servicio semivacías y caminos agrícolas. Además, la presión migratoria traía mujeres de Europa del Este que aceptaban clientes sin preguntas. La mayoría no estaba registrada, no tenía familia en Italia, y si desaparecían, la preocupación tardaba semanas en florecer. Justo lo que necesitaba. La prensa reconstruía después su itinerario con horror retrospectivo. El mismo día de la firma de libertad, visitó un prostíbulo legal de Alessandria. Pagó 1 hora y no hirió a nadie. Fue, según sus propias notas posteriores, ensayo y confirmación de método. Si la pulsión homicida se mantenía a raya tras 17 años, quizá estaba curado. Necesitó apenas 1 mes para demostrarse lo contrario. Y ese 29 de abril, 19 años exactos después del primer asesinato, cambió el guión. Buscaría no un servicio sexual, sino el instante de absoluto dominio, el clic en la garganta de la víctima que anclaba la fantasía congelada. Eligió a Milena por azar de parada. Llevaba tacones demasiado altos para huir y ofrecía tarifa baja a clientes con coche propio. Durante el trayecto hasta el descampado, él conversó sobre cualquier cosa: inflación, horarios de trenes, un chiste absurdo sobre turistas. Allí, entre trigales incipientes, la estranguló sin mirarla a los ojos. Fue rápido, no requirió cuerda, usó la bufanda de la propia joven, apretó hasta sentir como la fuerza en los brazos. Al fin disipaba el temblor que lo acompañaba desde la tarde. Al recolocar la ropa, comprobó que la víctima pesaba menos de lo que había esperado. Segundo dato mental para correcciones futuras. Cubrió el rostro para borrar cualquier gesto final y guardó el mechón de cabello que se había enredado en sus dedos. Regresó al apartamento alquilado, se duchó, lavó la ropa, fue a dormir. El parte de presencia aleatoria de la policía local lo encontró impecable en sus papeles. Tenía coartada, tranquilidad y motivación renovada para retomar la serie. Lo que siguió fue un mecanismo de relojería. Localizaban a una trabajadora sexual extranjera. Fingía ser cliente respetuoso. Avanzaba por la circunvalación hasta un bancal o una nave industrial.
Estrangulaba con un lazo improvisado, casi siempre propiedad de la víctima, para evitar fibras ajenas. Acomodaba el cadáver boca abajo, recogía pequeño trofeo. Como todo predador disciplinado, variaba las rutas y dejaba pasar breves intervalos para no sugerir patrón claro. Entre marzo de 1997 y mayo de 1998, acumuló 8 cuerpos sin que la policía conectara los puntos. A veces abandonaba el cadáver tan lejos de la línea provincial que la investigación caía bajo jurisdicciones distintas. Los forenses, con exceso de trabajo y presupuestos exiguos, no comparaban ligaduras ni solicitudes de ADN entre departamentos. A finales de 1998, una inspectora forense recién llegada a la plantilla, Laura Benassi, detectó que 2 víctimas en provincias limítrofes tenían marcas idénticas. Oreja izquierda, señal de torsión final. Nadie la escuchó. Insistió en la fiscalía y consiguió, tras meses de papeles, una reunión conjunta de carabinieri. Reunió fotos, autopsias, mapas. El comandante provincial juzgó la conexión, alta pero no concluyente. Faltaban testigos. El ADN de 2 escenas se había degradado y las nacionalidades de las víctimas confundían hipótesis de tráfico de personas. Laura pidió ampliar las búsquedas a bases regionales. Topó con un muro de trámites y jerarquías. Una patrulla rutinaria encontró a Floretta Islami, 20 años, al costado de un silo abandonado. Junto al cuerpo, casi por azar, un preservativo roto conservaba suficiente material biológico. 4 meses después, la prueba de ADN coincidió con una muestra antigua de Mauricio, archivada al final de una gaveta en Génova. Era la primera pieza sólida. Para entonces, él ya viajaba de noche entre estaciones de servicio, durmiendo en coches prestados y rompiendo tarjetas de teléfono antes de cada llamada a su madre, porque la quería informada, pero no rastreada. El primer avistamiento verificable fue un ticket de autopista a las 2 de la madrugada, cerca de Vercelli, para cuando los carabinieri montaron controles. Había cruzado hacia Lombardía. Dormía poco, hablaba menos, se afeitaba en baños de gasolina y apenas comía. La adrenalina de la caza, que ahora sentía contra él, suplía cualquier necesidad básica. Tenía dinero robado a las víctimas, cambió coche 3 veces, quemó un par de mechones trofeo cuando intuyó que cada posesión era riesgo. El 18 de febrero de 2001 cometió el error de regresar a la misma área de servicio, donde tiempo atrás había cargado combustible antes de un crimen. El cajero, aficionado a la criminología, reconoció rasgos del retrato robot publicado 2 días antes en un periódico gratuito. Llamó a la central y retuvo el pago diciendo que la caja registradora, cuando Mauricio sospechó, ya era tarde. 2 patrulleros bloqueaban la salida. Él abrió la puerta del coche con calma, alzó las manos y sonrió como quien reconoce una partida, perdida por un descuido mínimo. En la comisaría de Turín la primera pregunta que pronunció fue: ¿cuándo tardaron en juntar las piezas? Y yo, la segunda. Ya esta vez la cadena será de verdad, perpetua. Durante las 48 horas siguientes, negó haber matado a nadie desde 1978. Luego ofreció colaborar si lo trasladaban a una prisión de su elección. Entonces se hundió en un silencio pétreo que ni la promesa de asistencia psicológica logró romper. Solo habló para detallar su fuga mental, y él no la veía como personas. El juicio de 2003, plagado de traducciones juradas, porque las familias de la víctima residían en Bulgaria, Albania o Nigeria, expuso un rosario de negligencias jurídicas. La excarcelación basada en informes psicológicos que jamás contrastaron el riesgo de reincidencia sexual, la ausencia de coordinación entre provincias que impidió ver la firma múltiple de asesinatos, la dependencia excesiva de confesiones en un sistema que aún infrautilizaba la genética forense. Intentó alegar que la prisión de Elba no había ofrecido tratamiento específico, por lo que la responsabilidad recaía en el Estado. El tribunal desmanteló la estrategia. El reo había fingido readaptación y manipulado a psicólogos veteranos. El veredicto sumó cadena perpetua más 30 años por agravantes múltiples. Condenado por segunda vez a la prisión de por vida, Mauricio demostró que su instinto de supervivencia seguía intacto. Con el paso de los años, el nombre de Mauricio Minghella quedó encapsulado en una ficha amarillenta, marcada Sorveglianza Speciale. En ella figuran 2 fechas, que ya no cambiarán: 1979, primera condena; 2003, sentencia definitiva. Todo lo demás, estrategias legales, intentos de entrevista,
informes psiquiátricos. Se irá acumulando alrededor como polvo sobre una vitrina que nadie limpia. Cuando los funcionarios enumeran a los internos históricos para explicar a los novatos por qué existe el régimen de alta vigilancia, lo citan sin estridencias. Hoy, el pabellón donde cumple condena permanece iluminado por un fluorescente que no se apaga jamás. Es la última ironía, un homicida amante de la oscuridad, obligado a dormir a media luz para que cada sombra esté vigilada. Pasa los días revisando la misma hilera de libros, corrigiendo con lápiz los adverbios, como si creerse editor le otorgara un protagonismo que el mundo exterior ya no le concede. La única fecha que aguarda es la revisión semestral que confirmará, una vez más, que su encierro es tan perpetuo como la ausencia de sus víctimas. Fuera de estos muros, el eco de sus crímenes sigue latiendo en cada protocolo que exige cruce inmediato de ADN entre provincias, en cada ONG que coloca puntos seguros para trabajadoras sexuales, conducta ejemplar de quien solicita un permiso. Ese legado de desconfianza opera, paradójicamente, como manto de protección. Fue necesario un depredador que supo encantar a la burocracia para que Italia reescribiera su manual de cautela. Con esto, cerramos el recorrido por la doble vida de Mauricio Minghella, el adolescente que descubrió el poder de un puño, el prisionero modélico que burló a la ley y el anciano que custodia su propio mito en una celda sin público. Sus víctimas ya no pueden contarnos nada, por eso, recordarlas. Nombrar la presa se olvida, es nuestra forma mínima de justicia. Si esta investigación te impactó, deja tu like, suscríbete a Escena del Crimen, compartí el video y contanos en los comentarios qué otro caso real te gustaría que abordáramos. Tu apoyo nos permite seguir revisitando expedientes, dándoles voz a quienes la perdieron y encendiendo la luz donde la memoria colectiva aún proyecta demasiadas sombras.